Y estamos llegando también al final de año. Esta temporada es temporada alta, sobre todo para los comercios, y tenemos un tema importante que tratar. Tiene que ver con las contrataciones temporales, estas que se están generando estos últimos meses del año, sobre todo finales de noviembre y diciembre. ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Nos acompaña la abogada Yeris Nielsen, es abogada y socia de BDS Asesores. Buenas tardes, abogada, ¿cómo está? Buenas tardes, Magdiel. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bastante bien y bueno, es un tema muy importante. Yo creo que eso hay que conversarlo, hay que ir informado también, conocer un poco los aspectos legales sobre todas estas contrataciones que sabemos que son habituales para este tiempo, el aspecto de sobre tiempos, cómo sobrellevar toda esa información que hay que saber, que hay que tomar en cuenta al momento pues de optar por uno de estos trabajos temporales y realmente pues cómo saber que están dentro del marco de la ley. Correcto, Magdiel. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por el espacio, pues a Radio Ancon como siempre, y pues por permitirnos obviamente compartir nuestros conocimientos con los oyentes. Sí, pues como bien comentabas, para estas fechas el comercio aumenta, la demanda aumenta y por tanto aumenta la necesidad de mano de obra para cubrir pues esa demanda que tienen los comercios en cuanto a sus ventas. Eso lleva a que las empresas tengan que contratar personal. Sin embargo, no es, esa contratación no es con la idea de mantener a esas personas en el tiempo, sino por una necesidad temporal que se da generalmente para estas fechas. Y en ese sentido es importante que conozcan cuáles son las reglas para contratar ese personal y que esto no les pueda ocasionar más bien costos económicos adicionales que son innecesarios o riesgos económicos que son innecesarios. Para empezar, por ejemplo, te puedo comentar que cuando se hacen contrataciones temporales, las mismas tienen que hacerse mediante un contrato de trabajo escrito, definido. No recomendamos que se hagan acuerdos de tipo verbal, porque muchas veces uno cree, bueno, nada más va a estar por un mes o solamente va a estar por 2 meses, entonces eh, la voy a contratar por un periodo muy corto, así que mejor no la meto en el seguro social, mejor no le hago contrato, le pago por fuera. Bueno, ese tipo de situaciones son precisamente las situaciones que posteriormente te terminan costando más de lo que pudiste haberte ahorrado en quizás en un tema, por ejemplo, de no pago de seguro social. Y mire, te iba a preguntar justamente por el tema del seguro, ¿no? Porque al ser contratos cortos, en general, pues 3 meses, el descuento del seguro social se tiene que dar, no se da, o sea, Efectivamente, a ver, siempre que exista una relación de trabajo, se tiene que inscribir a la persona en la caja de seguro social. Cuando hablamos de relación de trabajo, es una persona que va a laborar básicamente todos los días en una empresa y va a estar sujeta a un horario de trabajo. Entonces, para estas personas que son contratadas, así sea por un mes, por ejemplo, uno dice, bueno, pero es que es un periodo corto, sí, pero es que en ese mes esa persona va a tener que ir probablemente de lunes a sábado, de lunes a viernes a las ujú. instalaciones de la empresa, va a cumplir un horario. Muchas veces para esta fecha se acostumbra a hacer horarios rotativos por la alta demanda que hay, pero sí, la persona va a estar sujeta a un horario. Por tanto, en esos casos se tiene que firmar el contrato y se tiene que incluir a la persona en la caja de seguro social. Es importante que sepan que el contrato de trabajo definido es una excepción a la regla general. Nuestro código de trabajo y la ley laboral en general prefiere y le da relevancia a los contratos de trabajo indefinidos. Entonces, si no hay un contrato escrito con una cláusula específica de duración, inmediatamente la ley dice, bueno, este es un contrato indefinido. Lo mismo que si no hay una justificación para hacer un contrato definido. Por ejemplo, bueno, yo voy a contratar a, no sé, a un vendedor, a una vendedora en un almacén o a una cajera en un almacén. Esta es una necesidad permanente de la empresa, o sea, yo siempre necesito tener una cajera,
pero es que para estas fechas necesito tener más cajeras. Mm, Entonces yo tengo que colocar en el contrato, tengo que colocar que voy a contratar a una cajera por un periodo de 3 meses, por poner un ejemplo, y que esa duración se debe a alta demanda por fin de año. Tiene que haber una justificación. Si no hay una justificación, podría interpretarse que estoy encubriendo una posición permanente con un contrato definido. Entonces, esa justificación es importante para darle esa formalidad y para que cuando termina la duración de ese contrato yo pueda hacer una terminación sin que eso conlleve que yo tenga que pagar prestaciones propias de un despido injustificado. que En justamente eso, esa iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué incluyen en caso de que son contratos definidos la terminación? ¿Se y pagan cuando, vacaciones, se pagan decimotercer mes proporcionales, igual que correcto, el resto, o hay excepciones también? correcto. Cuando se hace un contrato definido, al vencimiento de ese contrato, la liquidación va a incluir vacaciones proporcionales y el 13º mes proporcional. ¿Qué no incluye, a diferencia de si fuera un contrato indefinido y que lo termino sin justa causa? Si yo termino un contrato indefinido sin causa justa antes de 2 años, tengo que pagar las vacaciones y el décimo, que eso pues igual se paga en un contrato definido, pero además tengo que pagar una prima de antigüedad proporcional, que es de una semana de salario por año o su proporcional. Tengo que pagar un mes de preaviso, que es bastante, y una indemnización equivalente a 3.4 semanas de salario por año laborado o el proporcional. Así que si usted, por ejemplo, dice, bueno, llama a una persona, le dice, vas a trabajar conmigo noviembre, diciembre, inclusive enero, pero no le haces un contrato de trabajo, llega el mes de enero, llega la fecha en que tú le dijiste a esa persona que iba a dejar de trabajar y le dices a la persona, bueno, tu contrato era hasta hoy, 15 de enero. Bueno, como no hay contrato de trabajo escrito, él va a poder ir al Ministerio de Trabajo y reclamarte un despido injustificado. Te va a reclamar vacaciones, décimo, prima de antigüedad, indemnización y un mes de preaviso. A diferencia de si hubiera un contrato escrito en cuyo caso uno simplemente le notifica a la persona el vencimiento del contrato y pagas vacaciones y 13º mes. O sea, que es importante que al momento de generar contratos definidos se tenga explícitamente pues la razón y junto con ello pues también tomando en cuenta todos estos aspectos que acaba de mencionar que debe cumplirse según lo establecido en la ley. Me queda una última consulta también. Sabemos, y ya usted lo mencionaba, que se dan muchos horarios rotativos, pero también sucede que muchos comercios se extienden bastante. También tiene que estar definido el aspecto de las horas extras y de los horarios y cómo funcionaría, porque en muchos de los casos, después de cumplir las 8, o creo que la ley, creo, no estoy muy seguro, después de las 8 horas, ya la rata por hora es distinta. Sí, correcto. A ver, primero, bueno, en el contrato de trabajo se tiene que establecer el horario que va a cumplir la persona. Hay personas que cumplen un horario fijo, hay otras que pueden tener horarios rotativos. Pero bueno, independientemente de eso, hay una limitación legal a la cantidad de horas que se trabajan en un día. La mayormente conocida es la de 8 horas, que es en horario diurno. Pero si trabajas en un horario mixto, tu límite es de 7 horas y media. Si trabajas en un horario nocturno, el límite es de 7 horas. Bueno, supongamos que trabajas tiempo adicional al que se estableció en el contrato de trabajo. En ese caso te corresponde el pago de, obviamente, de la hora ordinaria de trabajo adicional y esa hora debe llevar un recargo. Ese recargo puede variar, puede ser de 25%, de 50% o de 75%. El porcentaje va a depender de la hora en que realices esa hora extra. Si la realizas en un horario diurno, es 25%. Entiéndase horario diurno, el que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Si lo haces en un horario nocturno,
nocturno, el recargo es de 50%. Entiéndase por horario nocturno el que va de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y 75% aplica si realizas esa hora extra en un horario nocturno, pero como prolongación de una jornada nocturna o prolongación de una jornada mixta, pero que inició en horario nocturno. Entonces, es un poco complejo el Claro. tema del recargo de horas extras, pero lo que tienen que saber es que sí tienen que pagar una suma adicional si la persona trabaja horas extras. No solo eso, hay limitaciones a la cantidad de horas extras que se pueden trabajar. Y la ley dice que tú puedes trabajar hasta 3 horas extras en un solo día o hasta 3 horas extras en una semana. Si tú te excedes de ese límite, hay un recargo adicional que es de 75%. Así que aplican dos recargos si se excede el límite. El recargo por la hora extra como tal, que ya dijimos que puede ser 25, 50 o 75, más el recargo del 75% por haberte excedido del límite de cantidad de horas extras. Bueno, importante tomar todos estos detalles y estos datos, y sobre todo ahora que sabemos que se da pues una alta tasa de contrataciones temporales debido pues a la temporada alta en comercios. Y muchísimas gracias, abogada, por traernos pues esta información. Sabemos que hay mucho más que abarcar, por supuesto, que no lo podemos abarcar en tan poco tiempo, pero es bueno tener por lo menos los aspectos principales. Seguramente pues en BDS también tiene más información al respecto, ¿no? Efectivamente, nos pueden contactar igualmente a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de la red social de BDS Asesores o incluso por mis redes sociales, Jeris Nielsen. Estamos en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Con mucho gusto, si tienen alguna duda adicional sobre este tema, estamos para servirles. Bueno, le agradezco muchísimo a la licenciada Jeris Nielsen, abogada y socia de BDS Asesores, por acompañarnos. Ya usted lo sabe, importante tener esta información también y nunca pues cae mal conocer cuáles son los derechos laborales y cuáles son también los deberes de las empresas para cumplir